Buenas tardes, hermanos, ¿cómo están el día de hoy? Con calorcito, ¿ah? Bendecidos con el calorcito. Bueno, pues ya saben, hermanos, que yo para que, pensando en ustedes, ¿verdad? Este, traigo muchos versículos, ¿verdad? Para que no se me duerman, para que no les gane se me amodorren y que estén cabeceando. Porque bueno, a veces el cabecear es de que sí, hermano, tiene razón, pero hay veces en que decimos que sí porque pues ya nos está ganando el sueño, ¿verdad? Entonces, pues bueno, hermanos, vamos a iniciar este día con este nuevo tema. Es de la misma serie que estamos llevando, que son prácticas cristianas, o lo que es lo mismo, cómo debe ser nuestra vida como cristianos, ¿verdad? Cómo debemos de comportarnos, cómo debe ser nuestra vida como cristianos, ahora como hijos de Dios, ¿verdad? Entonces, el tema de hoy, hermanos, es muy importante también dentro de esta serie, porque el tema de hoy se llama La Iglesia y usted. Pero vamos a cambiarle un poquito y vamos a ponerle La Iglesia y yo, ¿no? Porque si decimos usted, pues luego van a decir, no, pues le están hablando a alguien más y no me están hablando a mí. Entonces, mejor póngale como título La Iglesia y yo. Y pues bueno, hermanos, nosotros mientras estamos creciendo en la gracia y en el conocimiento del Señor, aprendiendo día a día, y en lo que también estamos dentro de nuestro servicio, porque al estar también dentro de la iglesia, pues también cumplimos un cierto servicio. Hay ocasiones en las que hay servidores como tal que están dedicados a servir en ciertos ministerios, pero también nosotros, ustedes como iglesia, también tienen un servicio. ¿Cuál es ese servicio? También el predicar el Evangelio, predicar el nombre de Jesús, predicar a ese Dios que nosotros ya conocemos y que algunos otros todavía no han conocido. Y nosotros, gracias a eso, gracias a que nosotros hemos decidido creer en el Señor, poner nuestra fe en el Señor, aceptar a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor, nuestro Salvador, pues bueno, nosotros tenemos ahora esa maravillosa, hermanos, esa maravillosa bendición de ser miembros de su cuerpo. Y ese cuerpo es la iglesia. Entonces, cuando nosotros, hermanos, realmente comprendemos, cuando realmente, como decimos, ¿verdad? Coloquialmente, cuando nos cae el 20 de que nosotros somos cristianos, bueno, entonces nosotros podemos entender que hay una iglesia que existe, hay una iglesia que es, vamos a verlo en este tema de dos formas, una iglesia en un sentido universal y una iglesia en un sentido local. Y también vamos a ver cuáles son las responsabilidades que nosotros tenemos, que cada uno de nosotros tenemos hacia nuestra iglesia local principalmente. Entonces, nosotros vamos a utilizar pues esta bendición que nosotros tenemos para poder ayudarnos unos a otros a permanecer fieles en nuestras vidas como discípulos de Cristo. Por eso es de que nosotros nos reunimos, para ayudarnos, para apoyarnos unos a otros. Como decía el hermano John hace rato, no es para dividir. Nosotros debemos de unir, debemos de estar uniéndonos nosotros. Y pues bueno, antes de iniciar con el primer punto, acompáñenme, vamos a dar gracias por este tiempo. Señor Padre bendito, gracias. Gracias, Señor, por este tiempo que tú nos permites, Padre, estar aquí, aprendiendo de ti, Señor, conociendo cada día más de ti, de tu palabra. Te ruego, Señor, que hables a la vida de cada uno de mis hermanos, que seas tú, Señor, hablando a sus vidas. Que ellos, Padre, puedan entender la gran responsabilidad, la gran bendición que tenemos al poder ser miembros de tu cuerpo, al poder ser miembros de tu iglesia, Señor. Gracias te doy por cada uno de mis hermanos, Señor, y también, Padre, por aquellos que aún no pudiendo venir, desean estar aquí, Señor, pero también que tú bendigas a ellos, a aquellos que nos escuchan, Señor. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Y como les decía, hermanos, pues bueno, la primera pregunta obligada es, ¿qué es la iglesia? Como primer punto y como primer pregunta, ¿qué es la iglesia? Pues bueno, hermanos, en primer lugar, la palabra iglesia se refiere al pueblo que ha sido salvado. Es decir, si usted ya ha creído, como les decía antes, si usted ha creído en el Señor, lo ha puesto como su Señor y su Salvador,
pues bueno, entonces ya es parte también de la iglesia. Entonces nosotros, cuando somos salvados, también el mismo Señor nos añade a su iglesia. Y vamos a ver Hechos 2:47. Hechos 2:47. Dice así la palabra de Dios: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. ¿Y quién, hermanos? ¿Quién dice aquí? El Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Es decir, aquí el Señor es el que añade a la iglesia. ¿Es responsabilidad de nosotros el poner esa fe? Sí, pero el Señor es quien nos añade a la iglesia. Entonces, también podemos ver que la palabra iglesia también significa asamblea o congregación, ¿verdad? Entonces hay veces en que nosotros decimos, mañana es domingo y nos toca ir a la iglesia o nos toca ir a la congregación, ¿verdad? Entonces son palabras, son sinónimos. Entonces nosotros como tal también podemos decir que somos miembros de la casa o de la familia de Dios. Recordemos, hermanos, todos somos criaturas del Señor, criaturas hechas por el Señor, pero únicamente los que le reconocemos a Jesús como nuestro Salvador, entonces nosotros somos hijos de Dios. Entonces somos parte de esa familia de Dios. Como segunda característica dentro de este primer punto, pues la palabra iglesia, como les decía, también se puede usar en dos sentidos. Un sentido es el sentido universal, una iglesia universal, y una iglesia local. La iglesia universal. ¿Cuál es esta iglesia universal, hermanos? Pues bueno, está conformada por todos aquellos que son salvos a través del mundo, que están en todo el mundo. Es decir, en Estados Unidos, en Canadá, en Panamá, en Argentina, en cualquier parte del mundo donde haya cristianos, pues bueno, son parte de esa iglesia universal. Es decir, que está en todo el mundo, está en cualquier lugar en el cual se predique la palabra de Dios y que acepten también a Jesús como su Salvador. Entonces todos somos parte de esa iglesia universal. No importa el lugar en donde estemos, el lugar en donde esté la otra persona, ya sea un argentino, un español, donde quiera que esté, se esté congregando y haya una iglesia, pues bueno, es parte de esa iglesia universal. Esa iglesia que cuando venga el Señor por segunda vez va a ser recogida, va a ser separada de aquellos que no han creído. Entonces, por eso es importante que nosotros podamos definir iglesia universal, iglesia local. Y esto lo vemos en Mateo 16:18. Vemos cómo el mismo Señor Jesús nos habla acerca de esto. Dice la palabra de Dios: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Aquí, pues bueno, obviamente sabemos que cuando Jesús está hablando y dice sobre esta roca, Él se está refiriendo a sí mismo. ¿Por qué? Lo podemos ver más adelante que dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Quién fue el único que ha podido derrotar a la muerte? Cristo es el único. Entonces, por eso Cristo es nuestra piedra angular. Cristo es nuestra base, nuestro cimiento en donde debemos de poner nuestra fe, nuestra creencia. Efesios 5:23 también nos habla acerca de esta iglesia universal. Efesios 5:23 dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Entonces aquí, hermanos, nuevamente vemos que se está refiriendo a la iglesia universal, a la iglesia en donde donde esté, en cualquier parte del mundo donde esté, es parte de esa iglesia universal. También en ese mismo sentido universal podemos ver que hay una sola iglesia, solamente una sola iglesia.
Efesios 4:4, un poco más atrás, un capítulo más atrás, vemos que dice la palabra de Dios: un cuerpo y un espíritu, como fuiste llamado, como fueron también llamados en una misma esperanza de su vocación. Entonces, solamente hay una sola iglesia universal. Y pues esta iglesia universal, vemos que Cristo es la cabeza. Cristo es el principal de la iglesia universal. Y nosotros, como cristianos, que somos, que ya lo hemos reconocido, pues bueno, somos personas, somos miembros de ese cuerpo. Somos miembros de su cuerpo, del cuerpo de Cristo. Primera de Corintios 12:27. Primera de Corintios 12:27, vemos que nos dice la palabra de Dios: ustedes pues son, ¿qué, hermanos? El cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular, ¿verdad? Ya hemos visto en otras ocasiones que cada uno de nosotros, como miembros de ese cuerpo, pues tenemos funciones diferentes, ¿verdad? No todos hacemos lo mismo, pero todos somos parte de ese cuerpo, así como nuestro cuerpo físico, pues obviamente tenemos una mano izquierda, una mano derecha, tenemos un pie izquierdo, un pie derecho, tenemos dedos, ¿verdad? En diferentes dedos, tenemos los ojos, y cada uno de estos miembros de nuestro cuerpo cumple una función diferente. Nosotros, cada uno de nosotros, también como miembros del cuerpo de Cristo, también hacemos cosas diferentes, responsabilidades diferentes, obligaciones diferentes. Hacemos cosas diferentes, pero somos parte de un mismo cuerpo. Y en este caso, en el caso de la Iglesia Universal como tal, pues bueno, no hay una organización terrenal como normalmente se llega a manejar en las empresas. Aquí, más que nada, se maneja, o podremos decirlo de esta forma, se maneja una organización más espiritual en naturaleza. Es más espiritual la parte de organización dentro de lo que es la Iglesia Universal, en donde vemos que ¿quién es el principal? Pues bueno, es Cristo el principal. Y ya de ahí, pues bueno, cada uno de nosotros tiene sus propias responsabilidades como miembros de ese cuerpo. Y vamos a ver Efesios 2, versículos 19 y 20. Efesios 2, 19 y 20. Dice la palabra de Dios: así que ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de ¿qué, hermanos? De la familia de Dios. Versículo 20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién, hermanos? Jesucristo mismo. Entonces, pues bueno, nosotros vemos, hermanos, que dentro de esta Iglesia Universal, pues bueno, nunca se va a poder reunir como tal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, pues bueno, va a ser difícil, va a ser muy complicado el poder conseguir que en un domingo, pues bueno, podamos tener a todos los que son miembros del cuerpo de Cristo que están en las diferentes partes del mundo, reunirlos en un solo lugar, ¿verdad? Entonces, por eso decimos que la Iglesia Universal como tal, pues bueno, nunca se va a poder reunir en un solo lugar, a menos de que, pues bueno, sea la segunda venida del Señor. Bueno, ahí vamos a ser todos reunidos, pero en estos tiempos no se va a poder realizar. Y aquí vemos que dentro de esta parte de la Iglesia Universal, dentro de este concepto que vemos de la Iglesia Universal, pues bueno, no hay, vamos a llamarlo así, no hay oficiales, no hay responsables, por así decirlo, sino únicamente Jesucristo. Como les he dicho, ¿por qué? Porque Jesucristo es la cabeza. Y también los apóstoles y los profetas originales, pues también son parte de esas personas encargadas de hacernos ver, de darnos a conocer el Evangelio, de darnos a conocer
la vida de Cristo y cómo nos debemos de comportar cada uno de nosotros. Y vamos a ver ahora, hermanos, en el sentido local también. En el sentido local, pues bueno, se refiere, la iglesia local como tal, se refiere a todos aquellos cristianos, a todos aquellos salvos que se reúnen en un lugar en particular. Es decir, en este caso, nosotros. Nosotros somos una iglesia local. En Tecámac también tenemos, ¿verdad?, otra iglesia. También en Michoacán, en Querétaro, tenemos otras iglesias. Bueno, esas son iglesias locales, pero que cada una de estas iglesias locales es parte de esa iglesia universal. Entonces, dentro de lo que nosotros podemos ir definiendo un poquito más, va a ser la parte de la iglesia local. Y pues bueno, esto lo vamos a ver también en 1 Corintios 1 y 2. 1 Corintios 1, 2, en donde vemos cómo en este caso el apóstol Pablo usa esa parte vemos este ejemplo de las iglesias locales. 1 Corintios 1, 2 dice la palabra de Dios: a la iglesia de Dios que está, ¿en dónde, hermanos? En Corinto, ¿verdad? Aquí les está hablando a la iglesia de Corinto. Dice: a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Aquí esta carta, pues bueno, la está dirigiendo directamente a una iglesia local, en este caso a la iglesia de Corinto. También en Apocalipsis 1:11 también vemos esta distinción en donde hay diferentes iglesias locales. Apocalipsis 1:11. Pues aquí el contexto ¿cuál es? Pues bueno, que Juan, ¿verdad?, empezaba a escribir esta carta, ¿no? Y dice la palabra de Dios, que decía: yo soy el alfa y la omega, ¿verdad? Aquí le estaba hablando directamente Jesús al apóstol Juan. Dice: el primero y el último, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Es decir, a cada una de esas iglesias locales en las cuales también se enseñaba el Evangelio, se enseñaba acerca de Jesús. Y pues bueno, en este sentido local, como iglesias locales, pues hay muchas iglesias. Hay muchas iglesias en las cuales pues se predica o se debe de predicar como tal correctamente la palabra de Dios. Y aquí dentro de la iglesia local como tal, pues bueno, aquí sí podemos hablar de que hay una organización terrenal, una organización dentro de la iglesia local. La misma palabra de Dios nos habla acerca de que de forma ideal cada iglesia tiene ancianos, y aquí ancianos pues también les podemos llamar, o también son conocidos como obispos, pastores, también diáconos, todos ellos pueden ser conocidos como ancianos. En este caso, pues bueno, las iglesias sí se reúnen regularmente. Nosotros, pues bueno, nos reunimos todos los domingos a las 11 de la mañana en este lugar. En otras iglesias, pues bueno, se pueden reunir más temprano, tal vez a las 8 de la mañana. En el caso de la iglesia principal de nosotros, allá en Guadalajara, pues bueno, tienen varios servicios. Entonces, todo va a depender de cómo se llega a organizar cada una de las iglesias. Pero la organización como tal, pues bueno, la vamos a ver un poquito más adelante en cuanto a las responsabilidades que van a tener cada una de las personas que se designen como responsables dentro de cada uno de los ministerios. Y por esto vamos a ver el segundo punto. El segundo punto es precisamente las responsabilidades en la iglesia local.
¿Cuáles son esas responsabilidades en la iglesia local? De nosotros, como miembros de esta iglesia local, pues bueno, también tenemos varias responsabilidades. La primera responsabilidad que nosotros tenemos, si nosotros ya hemos creído, hemos confesado a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, pues bueno, la primera responsabilidad que tenemos es unirnos nosotros mismos a una iglesia local. Si nosotros ya hemos creído, ya nos han hablado y hemos confesado nuestros pecados, nos hemos arrepentido y queremos caminar correctamente en el Señor, entonces nuestra primera responsabilidad es unirnos a una iglesia local. Como les decía anteriormente, solamente Cristo puede añadir a alguien a la iglesia universal. Pero nosotros, cada uno de nosotros, somos responsables de unirnos a una iglesia local. No sé si me estoy explicando esa parte. Solamente Cristo, a través de nuestro arrepentimiento, a través de nuestra fe, es que nosotros vamos a poder tener esa promesa, vamos a poder reclamar esa promesa de una vida eterna junto a Dios, porque ya somos parte de esa iglesia universal, somos parte del cuerpo de Cristo. Pero dentro de cada uno de los lugares, en los diferentes países, hay iglesias locales. Entonces, nosotros debemos de llegar, de unirnos a una iglesia local. Y vemos este ejemplo en el caso del apóstol Pablo. Después de ese encuentro que tuvo con Jesús, vemos qué es lo que dice la palabra de Dios en Hechos 9, versículos 26 al 28. Hechos 9, versículos 26 al 28. Como les decía, el contexto ¿cuál es? Pues bueno, después de esa persecución que estaba haciendo Pablo, que antes era Saulo, ¿verdad? Cuando estaba haciendo la persecución y después de ese encuentro que tuvo con Jesús, vemos esta parte de la historia de esa conversión de parte de Saulo, de parte de Pablo. Cuando llegó a Jerusalén, hablando de Pablo, trataba de juntarse con los discípulos. Pero ¿qué pasaba, hermanos? Dice, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuera discípulo, ¿verdad? Por toda la historia que ya traía atrás, ¿verdad? De esa persecución que hacía Pablo de los cristianos. Versículo 27 dice, entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Es decir, aquí ya les estaba dando esa información a ellos, diciéndoles, sí, efectivamente, Él ha cambiado. Versículo 28 dice, y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía. Entonces, aquí vemos esta parte, hermanos. Cuando nosotros ya nos hemos arrepentido de nuestra vida de pecado, nuestra vida que no es agradable a los ojos de Dios, entonces nosotros debemos unirnos a una iglesia local. ¿Para qué? Para seguir aprendiendo. ¿Cuál era el propósito de que Pablo llegara con los apóstoles, estuviera con los apóstoles? Pues ir aprendiendo de Jesús. Y después de eso, pues bueno, vemos cómo Pablo, después de tantos viajes misioneros, fundó muchas iglesias y fue un gran precursor del Evangelio de Jesús, de la palabra de Dios. Y algo más que nosotros podemos obtener como un beneficio al momento de estarnos nosotros asociando, de estarnos reuniendo con otros cristianos, pues bueno, que es que nosotros tenemos una oportunidad para dar también un servicio a ellos, para poder servir a los demás. Recordemos a qué vino Jesús. Vino a servir, vino a que nosotros pudiéramos ser salvos, pero también vino a servir. Entonces también parte de esa responsabilidad que nosotros tenemos es el servir. Como les decía hace un momento, pues bueno, hay un grupo de servidores que ya tenemos esas responsabilidades de estar sirviendo a la iglesia. Pero usted como iglesia también tiene una responsabilidad, el servir a los demás.
y parte de esa responsabilidad es dar a conocer el Evangelio. Ese es un servicio que también usted está dando para Dios. No es para el pastor, no es para los encargados, es para Dios. Vamos a ver Hebreos 10, 24 y 25, en donde vamos a ver esta exhortación acerca de que nosotros debemos de servir a los demás. Hebreos 10, 24 y 25 dice la palabra de Dios: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Versículo 25, ¿qué dice, hermanos? No dejando de ¿qué? De congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino que, hermanos, exhortándonos, y tanto más cuando ven que aquel día se acerca. ¿Cuál día? La segunda venida del Señor. Entonces es importante, hermanos, estas reuniones, que nosotros estemos reuniéndonos en una iglesia local, para exhortarnos, para apoyarnos, para animarnos, para que nosotros podamos ir aprendiendo, ir sirviendo en el Señor. Otra responsabilidad que tenemos, hermanos, y que hay veces en que nos cuesta trabajo, es debemos cooperar con los líderes. Y bueno, vamos a ponerle, si gustan, entre paréntesis, líderes, ¿verdad? Debemos cooperar con los líderes, porque pues bueno, luego líderes se oye como una palabra fuerte y luego dicen, ay, pues es que ya se cree mucho porque es líder, ¿no? Pero bueno, vamos a ver un poquito más adelante esa parte de ser líder. Entonces, si usted quiere ser líder, más adelante vamos a ver las características que debe de tener si quiere ser líder. En una iglesia local, hermanos, ya desarrollada, pues bueno, primeramente vamos a ver pastores, ¿verdad? O mínimo un pastor. ¿Y el pastor de qué se va a encargar? Pues bueno, de ver por el pueblo de Dios. No es el pueblo del pastor, es el pueblo de Dios. Dios le ha dado la responsabilidad al pastor de, pues valga la redundancia, de pastorear, de dirigir, de guiar a su iglesia, pero su iglesia del Señor. No es la iglesia del pastor, no es que cada uno de nosotros, pues bueno, seamos del pastor, no, somos de Dios. Entonces, a los pastores los pone como responsables para guiarnos. También es los términos que podemos ver dentro de la palabra de Dios, que son ancianos, son obispos, supervisores, también frecuentemente se intercambian refiriéndose a esa misma posición de responsabilidad que tienen ante el Señor. En Hechos 20, no lo vamos a leer todo, pero se los voy a resumir básicamente. Hechos 20, versículos 17 al 28. Vamos a leer nada más, les voy a leer el primero, que es el 17. Dice: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia, ¿no? Entonces aquí vemos que, pues bueno, en esa iglesia había ancianos. Después, ya más adelante, vemos en el versículo 28, dice: por tanto, miren por ustedes y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo les ha puesto, ¿por qué? Por obispos. Ajá. Aquí vemos, en primer lugar, le mencionó a ancianos, ¿verdad? Y ahorita les está hablando como obispos. Dice: para apacentar la iglesia del Señor. ¿Quién se supone que apacienta la iglesia aquí en cada una de las iglesias locales? El pastor, ¿verdad? Entonces, anciano, obispo, pastor, podemos manejarlo como sinónimos. Dice: para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre, ¿verdad? Bueno, refiriéndose aquí a Jesús. También en Tito 1, versículos 5 al 7, vamos a empezar a ver si usted quiere ser responsable de un ministerio.
Tito 1, versículos 5 al 7. Dice la palabra de Dios, por esta causa te dejé en Creta. ¿Para qué? Para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad. Es decir, aquí estamos hablando de funciones que tiene que hacer el pastor. Así como yo te mandé. Versículo 6, el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea como irreprensible, como administrador de Dios. Y luego, ¿qué más, hermanos? No soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. ¿Quiere ser líder? Aquí hay parte de las características que debe de tener ese líder. Primera de Pedro 5, 1 y 2 también vemos esta parte de cómo podemos, los sinónimos que se pueden usar al momento de hablar de los pastores. Primera de Pedro 5, versículos 1 y 2 dice, ruego a los ancianos que están entre ustedes, aquí está diciendo ancianos, ¿verdad? Dice, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacienten la grey de Dios que está entre ustedes, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. Aquí, hermanos, un paréntesis. ¿Usted quiere ser pastor? Bueno, primeramente tiene que tener un llamado de parte de Dios. Como dice aquí, dice, no por fuerza, sino voluntariamente. También muchas veces nosotros queremos llegamos a encontrar personas que dicen, ay, pues es que yo quiero ser pastor, ¿no? Porque, pues bueno, hay muchos beneficios, pues la gente lo respeta, en fin, ¿no? Ven las cosas buenas, digamos, ¿no? Del ser pastor, pero nunca se ponen a pensar las cosas malas que hay detrás del ser pastor. Y malas en el aspecto de que, pues bueno, como dice aquí, hay que apacentar a la grey. ¿Cómo es nuestro carácter? ¿Creen que el pastor le sea fácil lidiar con nuestro carácter? ¿Creen que al pastor le sea fácil el dar palabras de consuelo cuando a lo mejor el pastor no ha pasado por una situación por la que estamos pasando nosotros? Entonces el pastor tiene una gran responsabilidad. Y por eso también nosotros debemos de tener ese respeto hacia nuestro pastor, porque el ser pastor no es algo fácil. Versículo 2 nuevamente, dice, apacienten la grey de Dios que está entre ustedes, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. Y aparte, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Es decir, tener ese espíritu de servicio, ese espíritu, ese amor al servicio por los demás. Y parte de estos requisitos, ¿verdad?, que debe de tener aquellos que sean líderes, aquellos que sean diáconos, aquellos que sean pastores, aquellos que sean ancianos, que sean maestros. Hay varios requisitos que la misma palabra de Dios nos habla acerca de cada una de esas personas que llegan a ser o llegan a tener esas responsabilidades dentro de la iglesia. Pues yo sé que muchos de ustedes han leído pues varios de estos versículos. Nada más vamos a leer primera de Timoteo 3, versículos 1 al 7. Primera de Timoteo 3, 1 al 7, en donde pues vemos, como les decía, quiere ser pastor, quiere ser ministro, quiere ser responsable dentro de un área de la iglesia. Pues bueno, aquí hay parte de esos requisitos. Dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, o el pastorado, o el ser maestro, el ser anciano, dice, buena obra desea. Es bueno el poder desear el
tener ese tipo de responsabilidades. Versículo 2, aquí viene lo bueno, ¿verdad? Versículo 2, que dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Ahí si gusta, hermano, le puede ir poniendo una palomita. Así sí cumplo con esto, cumplo con esto, cumplo con esto. Versículo 4 dice, que gobierne bien su casa. Híjole, son de los más difíciles que podemos encontrar, ¿verdad? Dice, que gobierne bien su casa. Luego, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Versículo 5, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Versículo 6, no un neófito, es decir, debe de estar preparado en las cosas del Señor. No sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Versículo 7, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Entonces, un pastor, un obispo, un maestro, no solamente debe de demostrar el ser hijo de Dios dentro de la iglesia, sino también, como dice aquí, que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Es decir, estando afuera de la iglesia, también debe de tener ese mismo comportamiento que tiene dentro de la iglesia. Los pastores, para los ancianos, para los ministros, sino también es para cada uno de nosotros como miembros de la iglesia. En otras ocasiones les he comentado, ¿verdad? Aquí lo importante de nosotros, de nuestra vida, no es el decir a los demás, ya sea en la escuela, ya sea en nuestros trabajos, dentro de nuestra familia. Aquí lo importante no es decir yo soy cristiano. Aquí lo importante es que los demás digan, sí, tú eres cristiano. ¿Por qué? Porque te comportas correctamente, te comportas como debe de ser, conforme a lo que le agrada a Dios. Entonces, ahí sí nosotros podemos decir, ok, estoy haciendo bien mi trabajo, estoy caminando correctamente, porque los demás me están reconociendo como una persona agradable y una persona que agrada a Dios principalmente. También en Tito 1, 5 al 9, no lo vamos a leer, pero bueno, también en Tito 1, 5 al 9, pues bueno, vemos parte de estas responsabilidades, parte de estos requisitos que deben de tener aquellos que desean, como dice la palabra de Dios, el obispado, el pastorado, el ser maestros, el enseñar. Pero vamos a ver ahora también el otro lado de la moneda. Hemos visto algunas de las responsabilidades que debe de tener el pastor, que deben de tener todos estos miembros que están al frente de la iglesia. Pero ahora vamos a ver las responsabilidades que tenemos cada uno de nosotros como parte de la iglesia, cada uno de nosotros que no estamos en un servicio, que no somos maestros, que no somos pastores. Varias responsabilidades también tenemos hacia ellos, es decir, hacia nuestros pastores, hacia los que son maestros, en fin, a todos ellos también nosotros tenemos responsabilidades. Nuestra primera responsabilidad, reconocerlos y respetarlos. Esa es nuestra primera responsabilidad que nosotros tenemos. 1 Tesalonicenses 5, versículos 12 y 13. Dice la palabra de Dios, les rogamos, hermanos, que reconozcan a los que trabajan entre ustedes y les presiden en el Señor y les amonestan, y que los tengan, como hermanos, en mucha estima y amor por causa de su obra. Tengan paz entre ustedes. Aquí la pregunta, hermanos, no me contesten, es una pregunta
digamos, para reflexionar, ¿qué tanto respeto a mi pastor? ¿Qué tanto realmente reconozco a mi pastor como autoridad? ¿Qué tanto hablo bien de él? ¿Qué tanto hablo mal de él? ¿Verdad? Porque hay veces en que pues también llegamos a hablar mal del pastor y debemos de tener cuidado, porque al final de cuentas, él como responsable de la iglesia, ¿quién lo ha puesto a él como pastor? Dios mismo lo ha puesto. 1 Timoteo 5, 17 al 20, también vemos ese reconocimiento que nosotros debemos de dar hacia esos responsables. Versículo 17, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Contra un anciano, ¿qué hermanos? No admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Entonces, hermanos, también es importante, como les he mencionado en otras ocasiones, es importante que cada vez cualquier persona que esté aquí al frente hablándoles a ustedes acerca de la palabra de Dios, que sea realmente correcto, que sea realmente lo que la palabra de Dios está hablando a la vida de cada uno de ustedes. Si ven, si escuchan que son cosas diferentes, son cosas contrarias a lo que está escrito en la palabra de Dios, entonces aquí vemos, versículo 20, a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Es decir, que también nosotros podemos acercarnos con esa persona y decirle, bueno, pues lo que habló, lo que mencionó, pues no es correcto, ¿verdad? Habrá ocasiones en las que tal vez nos equivoquemos, ¿no? Y digamos, bueno, pues es que Moisés metió muchos animales al arca, ¿verdad? Y pues no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues bueno, a lo mejor estamos pensando en otra cosa, ¿no? Entonces, y ya por eso ya hay veces en que lo quieren crucificar, ¿verdad? Al que cometió ese gran pecado, ¿verdad? De decir que fue Moisés el que metió a los animales y no que fue Jacob, ¿verdad? No, ¿a quién fue? Perdón, fue Noé. Okay, vean, ¿no? Entonces, ¿no? Entonces son cosas que, pues bueno, uno dice, ok, pues bueno, se equivocó de nombre o algo así, dices, ven, ok, no, pues no pasa nada. Pero ya cuando son, como les decía, ¿no? En otros ejemplos también, ¿no? Que yo llegue y les diga, oigan, ¿saben qué? Pues ya he descubierto que el infierno no existe, ¿no? Entonces ahí sí, ¿verdad? ¿Qué van a decir? No, a ver, espérame, ¿por qué? Porque aquí la palabra de Dios dice que sí, que aquellos que no crean, pues serán separados, serán echados en el lago de fuego y toda la historia que ya se saben, ¿verdad? Entonces ahí sí es algo diferente, ¿verdad? Ahí sí es algo que, pues bueno, empieza a romper principios bíblicos, principios de la palabra de Dios. Entonces, nosotros, pues bueno, esa misma responsabilidad que tenemos, ese reconocimiento y ese respeto que nosotros debemos de tener hacia nuestros pastores, pues bueno, es porque también ellos son nuestros consejeros espirituales o nuestros pastores, ¿verdad? Ellos nos están guiando conforme a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ellos también son hombres cristianos maduros, experimentados y son encargados por parte de Dios para cuidar de sus ovejas, es decir, cuidar de cada uno de ustedes. Entonces, por eso mismo, nosotros tenemos que tener ese respeto, tenemos que tener ese reconocimiento de nuestros pastores. Debemos de siempre pues tener esa actitud humilde y más aún cuando somos exhortados, ¿verdad? Por parte del pastor. Muchas veces, si no escuchamos de parte del pastor lo que realmente queremos oír, pues bueno, decimos, ay no, pues es que el pastor está mal. Y yo no sé por qué es pastor, si no, ¿no? Entonces debemos de tener ese cuidado,
Principalmente, pues también recordemos que es responsabilidad nuestra el acercarnos a Dios también. Cuando estamos pasando por pruebas, por decisiones difíciles, acercarnos a Dios. Entonces también dentro de una iglesia local ya bien establecida, ya con una organización, pues bueno, también habrá diáconos. En este caso, pues bueno, aquí en la iglesia también ya tenemos diáconos, pero también aquí es importante que no se malinterprete la palabra diácono. Aquí, básicamente, la palabra diácono también es servidor, es un servidor. Y nosotros, como diáconos, estamos también para servirles a ustedes como iglesia. No es que nosotros querramos ser más que cualquiera de ustedes, no, porque eso va precisamente contra lo que la palabra de Dios nos enseña. Al contrario, debemos de ser más serviciales todavía, debemos ser más humildes todavía. ¿Por qué? Porque esos son parte de los requisitos que deben de cumplir los diáconos, los maestros, los pastores. Y vamos a ver en 1 Timoteo 3, versículos 8 al 13. 1 Timoteo 3, versículos del 8 al 13. Algunos de los requisitos que también deben de cumplir los diáconos. Y dice la palabra de Dios: los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Aquí hablando de las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Entonces, nosotros, hermanos, como servidores, y esto pues bueno, lo hablo principalmente a los servidores, a los diáconos, si queremos, si estamos sirviendo, si tenemos este tipo de posiciones dentro de la iglesia, no debe de ser buscando el reconocimiento de la iglesia, sino es buscar el reconocimiento de parte de Dios. Nosotros estamos para servirles. Sí, estamos para servirles, pero lo que nosotros debemos de buscar es el reconocimiento de parte de Dios. Porque muchas veces sucede que después cuando alguna persona está predicando, está dando la predicación, pues lo que espera, lo que desea es, bajándose del púlpito, pues que lleguen los hermanos y digan: ay, hermano, pues qué bien predicó, usted predica hasta mejor que el pastor, y no, usted debería de quedarse ya como pastor. Y no, hermanos, no debe de ser así. Nosotros, los que estamos dando temas, estamos dando predicaciones, debemos de buscar primeramente el reconocimiento de Dios. Eso es lo que nosotros debemos de buscar. ¿Por qué? Porque al final de cuentas también lo que nosotros enseñemos, lo que nosotros les digamos, pues nos será demandado de parte de Dios. Entonces hay que tener mucho cuidado, hermanos servidores, hermanos diáconos, de cómo nos comportamos. Y hay también, dentro de estas diferentes responsabilidades que podemos ver dentro de la iglesia local, pues hermanos que sirven como evangelistas, como maestros. Porque la misma palabra de Dios nos dice en Efesios 4:11: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Entonces Dios mismo es el que nos va instituyendo, nos va indicando en qué camino quiere que nosotros sirvamos, en cuál ministerio nosotros debemos de servir a la iglesia. También otra responsabilidad que nosotros debemos de entender como parte de una iglesia local
es que debemos de contribuir regularmente a la obra de la iglesia. Y hermano, pues ya va a empezar a hablar de la parte económica. No, hermanos, sí es importante la parte económica. ¿Por qué? Porque, pues bueno, gracias a sus diezmos, a sus ofrendas, pues bueno, se pueden suplir las necesidades de este lugar, ¿verdad? Esta lona, pues bueno, se está pagando, el terreno se está pagando. ¿Y de dónde creen que sale la parte económica para poder cubrir esos gastos? Pues precisamente de su fidelidad en los diezmos y las ofrendas. ¿Por qué? Porque el pastor no va a poder ir al municipio y decirle, oigan, ¿saben qué? Pues soy pastor, tengo una iglesia, y ya tenemos un terreno y pues necesitamos construir la iglesia. ¿Cuánto nos pueden dar para poder construir la iglesia? ¿Qué creen que les va a decir el municipio, el presidente municipal o el encargado de obras y construcciones? ¿Qué les va a decir? Pues qué bueno, ¿no? Pues échenle ganas, ¿no? Para construir, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque es parte de lo que nosotros debemos de hacer. Usted ha sido bendecido en la semana, con trabajo, con alimento, con la economía. Pues bueno, también nosotros debemos de ser fieles en nuestros diezmos y ofrendas. Yo esto no venía aquí, pero pues bueno, salió, ¿verdad? Aquí, pues bueno, la contribución a la obra de la iglesia también es el evangelismo. En Mateo 28, 19 y 20, pues vemos la gran comisión, ¿verdad? La comisión, la responsabilidad que les dejó Jesús a los discípulos, diciéndoles, vayan, hagan discípulos a todas las naciones, bautícenles y también enséñenles todo lo que yo les he enseñado. Entonces también nosotros, hermanos, tenemos esa responsabilidad. Tengamos o no tengamos una responsabilidad dentro de algún ministerio, tenemos esa responsabilidad. Tenemos que cumplir esa gran comisión, que es el hablar del Evangelio, el hablar de Jesús a todos aquellos que no le conocen. También en Primera de Pedro 2, 9 y 10, también habla acerca de pues esa parte del evangelismo, de dar a conocer a Jesús a todos aquellos que no conocen. Primera de Pedro 2, 9, mas ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, ¿qué, hermanos? Para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, es decir, no eran hijos de Dios. Dice, pero que ahora son pueblo de Dios, es decir, ya somos hijos de Dios. Que en otro tiempo no habían alcanzado misericordia, pero ahora han alcanzado misericordia. Entonces, es importante esta parte del evangelismo. Nosotros, como miembros de la iglesia, como hijos de Dios, también debemos de ser partícipes de proclamar, de enseñar, de dar a conocer el evangelio. Otra contribución que nosotros debemos de hacer es la edificación. Y la edificación aquí, pues bueno, también habla acerca de las diferentes responsabilidades que puede haber en cada persona, en cada ministerio dentro de la iglesia local. En Efesios 4, versículos 11 al 12, que ya leímos, en donde habla la palabra de Dios, diciendo que, pues bueno, unos van a ser apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y el versículo 12 dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Y quiénes son esos santos? Son todos ustedes, hermanos, todos ustedes como iglesia, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, aquí vemos de una forma local, deben de ser ustedes perfeccionados, deben ustedes de ir madurando en el entendimiento, en el conocimiento del Señor. ¿Para qué?
para que también sea edificado el cuerpo de Cristo, es decir, ya la iglesia universal. Porque recordemos, todos somos parte de ese cuerpo de Cristo. Otra contribución que también nosotros debemos de hacer, pues bueno, es la benevolencia. El ser benevolentes también es parte de nuestras responsabilidades que nosotros debemos de tener. Primera de Timoteo 5, 16, dice la palabra de Dios: si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea gravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. ¿Ok? Aquí vemos básicamente dos responsabilidades. La primera responsabilidad es de nosotros como familia, terrenal. Si tenemos alguna persona que requiera de algún apoyo de parte de nosotros, pues bueno, debemos de apoyar. Y la otra parte, pues bueno, de que nosotros como iglesia, pues bueno, si hay algún hermano, alguna hermana que está pasando por necesidad, pues bueno, nosotros también podemos apoyar al hermano. Como decía nuestro hermano Adrián hace rato, allá atrás está la canasta de despensa. Y la canasta de despensa es precisamente para eso, para que usted a través de su aportación pueda bendecir a alguna persona, alguna familia que esté pasando por una necesidad. Entonces, es importante que nosotros también comprendamos que es importante la benevolencia. Y pues bueno, por último, hermanos, para terminar, es importante que nosotros pues podamos entender esas responsabilidades que nosotros hemos adquirido al ser miembros de una iglesia, al habernos unido a una iglesia local. Respetar a nuestras autoridades, ser benevolentes, aportar para la obra, evangelizar, también dar a conocer la palabra de Dios y sobre todo, hermanos, el poder ser llamados hijos de Dios, y no por nosotros mismos, sino por los demás, que los demás nos reconozcan por nuestra vida como cristianos, que no únicamente pues aquí los domingos vengamos y nos pongamos el traje de cristianos. Termina el domingo, termina el servicio, nos lo quitamos y en la semana pues nos ponemos el traje del mundo, ¿verdad? No, el traje de cristiano lo debemos de portar siempre. Siempre debemos de estar portando ese traje. Siempre debemos de estarnos conduciendo como verdaderos hijos de Dios. Que nuestra vida sea agradable a Dios. Y pues por último, hermanos, traigo unas preguntas para que reflexionen, para que realmente veamos qué tan comprometidos, qué tan dentro de la iglesia nos estamos sintiendo. El grupo de alabanza, si gusta puede ir pasando. Okay. La primera pregunta: ¿ha permitido que alguna iglesia local sepa que usted desea ser identificado como miembro y trabajando en su grupo? ¿Ha permitido que alguna iglesia local sepa que usted desea ser identificado como un miembro aceptado y trabajando en su grupo? Es decir, somos cristianos abiertamente o somos cristianos de la secreta, ¿verdad? Realmente, ¿cómo nos comportamos? Segunda pregunta: ¿conoce a los ancianos, conoce a los diáconos y a los otros miembros de la iglesia donde usted asiste? Bueno, pues si la pregunta es no, hay que venir más seguido, hermanos, hay que convivir más, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues de esa forma es la única en la que podemos, pues ¿quién es aquel hermano? Pues es tal persona, ¿no? Y es más, hasta para conocernos nosotros mismos, ¿verdad? Porque si ahorita le pregunto
pero no lo voy a hacer, ¿verdad? Pero si le pregunto a un hermano de por acá, oye, hermano, pues ¿cómo se llama la hermana que está hasta allá? Ah, pues quién sabe cómo se llama. Ah, ¿y por qué no sabe cómo se llama? ¿No? ¿Qué tanto realmente estamos conviviendo nosotros? La tercera pregunta, ¿tiene un sentido o sabe correctamente qué función está desempeñando en el cuerpo de Cristo? ¿Y realmente está cumpliendo su función? ¿Realmente usted sabe a qué ha sido llamado a la iglesia? ¿Realmente sabe qué tanto desea Dios para su vida? La otra vez les comentaba, ¿verdad? Que yo a los jóvenes les hice las dos preguntas, ¿no? ¿Sabes cuál es el propósito de tu vida? Y la otra pregunta era, ¿sabes cuál es el propósito de Dios para tu vida? Bueno, esta misma pregunta hay que hacérnosla nosotros. ¿Cuál es el propósito de yo estar dentro de una iglesia local? ¿Cuál es el propósito de estar yo dentro de esta iglesia? ¿Qué es lo que desea Dios para mí? ¿Qué es lo que desea Dios que yo haga para la iglesia? Bueno, ya son más de 3 preguntas, ¿verdad? La última pregunta, hermanos. Si cada uno de los miembros, cada uno de ustedes como iglesia, fuera tan fiel y activo como usted en el servicio al Señor, ¿qué tipo de iglesia sería? Aquí estamos hablando, pues obviamente, qué tanto estamos trabajando dentro de la iglesia. Pues es que si yo soy de los que asisten una vez al mes, pues bueno, entonces, ¿cómo sería toda la iglesia? Pues una iglesia mensualista, ¿verdad? Ya no sería ni sabatista, ya no sería, ¿no? O sea, ya sería mensualista. ¿Por qué? Porque pues, todos irían nada más una vez al mes, ¿no? ¿Cómo realmente estamos nosotros comportándonos dentro de la iglesia? Es importante, hermanos, que nosotros podamos entender la importancia de estar en una iglesia local, pero sobre todo también poder participar dentro de la iglesia local. Ya les he dado muchas áreas en las cuales nosotros podemos estar sirviendo como iglesia. No es necesario que estemos dentro de algún ministerio como responsables para poder estar activos dentro de la iglesia, para poder estar trabajando para el Señor. Cada uno de nosotros tiene esa responsabilidad, trabajar para el Señor. Vamos a orar, hermanos, acompáñenme. Señor Padre bendito, gracias. Gracias, Padre hermoso, porque tú, Señor, nos has enseñado la importancia, Señor, de tener esta organización dentro de la iglesia, Señor. Pero dentro de esta organización, Padre, que tenemos dentro de la iglesia, hay diferentes responsabilidades, Señor, que tú has dado a cada uno de nosotros. Te ruego, Padre, que cada uno de nosotros podamos entender cada uno de los servicios a los cuales han sido llamados los demás, Señor. Y si estamos dentro de un servicio, Señor, ayúdanos, Padre, a poder dar lo mejor de nosotros para ti, Señor. Porque todo lo que nosotros hagamos, Señor, debe de ser para ti, Señor. Que nuestro servicio sea de forma excelente, Señor, para ti, Padre. Y también, Padre, te rogamos que nos permitas poder entender, Señor, ese respeto, ese valor, Señor, que tú has puesto en cada uno de los responsables, Señor, en los pastores, Señor, en cada uno de los ministerios, Padre. Que tú nos permitas poder honrar a nuestros pastores, que tú nos permitas servir, Padre, correctamente a tu iglesia. Señor, te ruego que bendigas a cada uno de mis hermanos, Señor. Y si hay hermanos, Padre, que desean estar dentro de un servicio, que tú, Señor, les puedas bendecir, que tú les enseñes, que tú, Padre, estés con ellos día a día, guardando sus vidas, Señor, y sobre todo que ellos puedan reconocerte a ti, Señor, como su único Señor y Salvador, Padre. Gracias, Señor, te doy en el nombre de Cristo Jesús, rogándote por cada uno de mis hermanos, que sean bendecidos por ti, Señor, en esta semana, conforme a tu voluntad, Señor. Gracias te doy en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén.